Vamos a continuar en esta tarde con el Salmo 119, versículo 89. Vamos así a leer juntos la palabra. Dice: oh Eterno, tu palabra permanece en los cielos para siempre. Oh Eterno, tu palabra permanece para siempre en los cielos. Tenemos primeramente la expresión o el título que se le da a nuestro Padre Celestial. En la Biblia textual que tengo y que sin duda algunos de ustedes tienen, aparece el tetragramatón IHWH. En hebreo sería las consonantes Yud, Hei, Vav, Hei. Son las consonantes que componen el nombre del Eterno. En realidad, me parece excelente la primera versión textual, y también la segunda versión está así. Aparece las 4 consonantes, nada más. Y he tenido la oportunidad también de ver otras versiones. La versión Peshitta, la versión que se conoce como Bin, versión israelita nazarena. Bueno, la Peshitta se considera como la Biblia, la escritura siriaca. Entonces, ellos tienen la palabra Yahweh o Yahweh, así traducen. Hemos estado, sin duda ustedes también, escuchando diferentes expositores al respecto del nombre. Ha habido personajes desde el año 1990, 2000 y bueno, desde tiempos anteriores han estado defendiendo una postura con relación al nombre del Todopoderoso. Recientemente, algunos de esos autores han modificado su pensamiento en relación a la pronunciación del nombre del Todopoderoso. Entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué hay variación? Es verdad que mientras estamos en el camino, encontraremos hallazgos que fortalecen nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje. Y es verdad que la historia, la arqueología, pueden ser elementos principales, herramientas principales para corregir muchos de nuestros conceptos que hemos tenido. Y por eso es muy importante en lo personal para mí tomar
el nombre del Eterno con mucho cuidado. Creo que ha habido muchos cambios en el que tenemos que tener mucho cuidado. El mandamiento que el Eterno nos da es: no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Por alguna razón que el Todopoderoso conoce, porque Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, sabe, entiende lo que el hombre que Él formó habrá de hacer, habrá de pensar, habrá de realizar. Y cuestión de su atributo de ser el Todopoderoso, no permitió en realidad que se diera a saber su nombre, la pronunciación verdadera de su nombre. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautelosos en cuanto a querer tratar de descifrar la pronunciación del nombre. En el libro de Éxodo capítulo 3 hallamos con el personaje Mosé. Cuando él recibió de parte del Eterno el ser el mediador, el ser el representante del Eterno al pueblo de Israel. En el capítulo 3, versículo 13, dice: dijo Mosé a Elohim: cuando vaya a los hijos de Israel y les diga: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré? Respondió Elohim a Mosé: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. En hebreo sería Eye, hacer, Eye. Esa es la manera de expresar, que quiere decir: seré el que seré. Y fue todo. Así es como el Eterno dio a saber a Mosé, para que él a su vez diera a conocer a los hijos de Israel si llegaran a preguntarle. Con esto resumo. No quiero atreverme de decir una manera de la pronunciación del nombre del Todopoderoso. El Yud-Hei Bab-Hei, el tetragramatón que aparece en las Sagradas Escrituras, dentro del pueblo judío rabínico, ellos tratan de guardar respeto también al nombre. Y ellos dicen: no queremos atrevernos a pronunciar el nombre del Todopoderoso, por no llegar a la blasfemia. Y por lo tanto, solamente
dicen el Eterno, o en su caso, el nombre en hebreo sería Hashem. Dice, tu palabra permanece en los cielos. La palabra del Todopoderoso permanece en los cielos. Existe. Se da a saber en los cielos. El que quiera cerrar sus ojos y omitir todas esas obras, siempre estará en la oscuridad. Pero el que quiere abrir su entendimiento y observar la creación y observar toda la naturaleza, entonces puede entender que todas las cosas fueron hechas por la palabra del Eterno. Cuando leemos el libro de Job, encontramos una lista de las cosas creadas por el Eterno. Y no porque el Eterno las haya dictado a Job, sino porque Job analizó las cosas y él dio a saber esos hechos. Así podemos nosotros ver desde el más minúsculo ser que existe sobre la faz de la tierra, es obra del Todopoderoso. Miramos las montañas, miramos los ríos, los mares, la atmósfera, las estrellas, los cosmos, galaxias que no podemos alcanzar a simple vista, pero a través de aparatos sofisticados que exploran el vasto universo, podemos ver la palabra del Todopoderoso, el hecho de haber creado todas esas cosas. En el libro de los Salmos 102, dice 25 al 27. Tú desde el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos ciertamente perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como una vestidura. Como vestido los cambiarás y desaparecerán. Tu palabra permanece en los cielos para siempre. Nos preguntamos por qué la palabra del Todopoderoso permanece para siempre. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Él es eterno. El Todopoderoso es desde los días de la eternidad hasta los días finales, Él es el mismo. El eterno es para siempre. Y si Él es eterno, entonces su palabra es eterna. Eso lo dio Yeshua en Mateo capítulo 24, versículo 35. Donde Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué Yeshua dijo eso? ¿Por qué Yeshua pronunció así? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenemos que entender
el caso por qué Yeshua hace esa pronunciación, y encontramos la respuesta en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan 12, versículo 44. Yeshua dijo a gran voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me envió, dice, y el que me ve, ve al que me envió. Y yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que hablé, ella lo juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir, lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Ahí tenemos entonces una comprobación por qué Yeshua dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque las palabras de Yeshua no eran de él. No eran sus propias palabras. Él decía la palabra que recibió del Padre. En otra ocasión Yeshua dice: las palabras que os he hablado, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me las ha dado. Por eso entonces la palabra permanece para siempre. La palabra del Todopoderoso es fiel. El versículo 90 dice: ahora, en el Salmo 119, de generación en generación es tu fidelidad. Afirmaste la tierra y permanece. También el 91 dice: todo subsiste hasta hoy por tu mandato, porque todas las cosas te sirven. Los versículos 90, 91 están unidos. Entonces empieza de generación en generación. En hebreo se dice ledor vador. Probablemente ha escuchado esto. De generación en generación. ¿Por qué usa ese término? Es un término hebraico que se relaciona con la edad aproximadamente de la persona humana. Una generación aproximadamente abarca 40 años. Así que cuando termina esa generación, viene otra generación. Eso encontramos en el libro de la Torá. La primera generación de los hijos de Israel perecieron en el desierto de Sinaí. La duración en el que duraron fue 40 años. Y los que entraron a la tierra prometida fue la segunda generación. Entonces, partiéndonos de este concepto, vamos a entender que las generaciones que han vivido,
que han trascendido durante los siglos, han tenido el privilegio de tener la misma palabra. Viene una generación y llegó otra generación y pasó esa generación y así sucesivamente. De generación en generación es tu fidelidad. En la mañana veíamos la palabra fiel, fidelidad. Dijimos, ¿verdad? Emuná. Emuná. Una palabra consistente, una palabra verdadera, una palabra exacta. Afirmaste la tierra y permanece. Es decir, la palabra del Eterno no se debilitó. Lo que dijo fue hecho. Nada de lo que existe hoy haya sido producto de una casualidad. No hay nada, sino todas las cosas fueron hechas por la autoridad de la palabra del Todopoderoso. En el Salmo capítulo 24 encontramos expresión de esta manera: del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre las corrientes. Como ustedes aprecian, como ustedes ven aquí, que es por la palabra del Eterno. El versículo 91 dice: todo subsiste hasta hoy por tu mandato, porque todas las cosas te sirven. Todo subsiste hasta hoy por tu mandato. ¿Cómo qué? La luna, el sol, la nieve, los mares, la tierra, las montañas, los árboles y todos los seres vivientes. Todos cumplimos un rol que el Eterno ha determinado. Y dice, todas las cosas te sirven. En cierta manera podemos decir, bueno, ¿el hombre le sirve al Eterno? ¿El hombre es el primer servidor del Todopoderoso? Y la respuesta es un no. Todas las demás cosas, llámese aves, llámese animales, llámese lluvia, rayos, granizo, nieve, todas las cosas sirven al Eterno, menos el hombre. Porque al hombre se le dio la oportunidad de elegir el bien o el mal. Y creo que el ser humano determinó más encauzar su vida en las cosas negativas. Así que los que van a servir al Eterno tienen que hacerlo también con una decisión propia. Y eso el Eterno lo sabe muy bien. El Eterno entiende muy bien, desde antes que nosotros llegáramos a nacer, Él conoce quién le va a servir y quién no le va a servir. Pero el Eterno no determina la vida del mal.
El Eterno no determina la vida del inicuo. Algunos pensadores piensan eso. Algunas personas piensan que el Eterno determina la vida de todos los seres humanos. Unos van a ser buenos, otros van a ser malos. Eso no está escrito. Eso no aparece. El ser humano nace, empieza a crecer, y cuando crece, entonces determina su libre albedrío. Y es la parte más gloriosa que el Eterno nos ha dado a nosotros. Y qué importante es que cada uno de nosotros que hemos determinado servir al Eterno, entonces podamos honrarle, podamos cumplir cada uno de los mandamientos que Él nos ha determinado. Este punto relacionado al libre albedrío lo vamos a tocar en otra ocasión. Es un tema sumamente amplio y también glorioso para conocer por qué algunos hombres eligen la iniquidad y por qué otros hombres y mujeres determinan servir al Eterno. Eso es un tema que vamos a ampliar en otra ocasión. Pasemos ahora al siguiente versículo, que es el 92. Ahora dice así el versículo: si tu Torah no hubiera sido mi deleite, ya habría perecido en mi aflicción. Si tu Torah no hubiera sido mi gozo, mi satisfacción, ya habría perecido en mi aflicción. Esto es verdad. Esto es muy cierto, lo que Él da a conocer. Cuando el ser humano elige la palabra y se deleita en la palabra, entonces la misma palabra produce fortaleza, produce consuelo. El Salmo 19:10, que muchas veces hemos tocado, pero solamente voy a hacer referencia del versículo 10, dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel, las gotas que destilan del panal. Ese es el concepto que tenía David con relación a la palabra. Se deleitaba la palabra, se deleitaba en la escritura, en la enseñanza, en la instrucción. Por eso la misma palabra lo sostuvo, le dio la victoria, le dio la fortaleza. Ahora podemos ver lo material con la palabra. El oro, para él no simboliza satisfacción, la riqueza, sino la palabra. Ahora, la pureza del oro tampoco es su afición, sino la palabra. La miel no es lo suficiente, sino la palabra. Dulce es más que la miel, las gotas que destilan del panal. Esa es la percepción entonces que encontraba este personaje. Y él mismo dice: si no hubiera sido mi deleite, ya habría perecido en mi aflicción.
¿Cuántas personas han decaído moralmente, físicamente, a raíz de que no tienen ningún medio, ningún recurso para llenar ese vacío de su ser? Y han culminado a una triste situación. Pero en este caso, el personaje se había refugiado en la palabra y en ella alcanzó la sanidad. Versículo 93 dice: ahora, jamás me olvidaré de tus preceptos, porque con ellos me has vivificado. Jamás me olvidaré de tus preceptos. Aquí encontramos una aprobación que él hace. Es como una promesa. Es como que promete: jamás me olvidaré. Es un corazón agradecido. Es un corazón que está lleno de satisfacción por todo lo que ha recibido. Y si sabe, y si se dio cuenta que es la palabra que le produce esto, entonces no hay razón por qué separarse. No hay razón por qué alejarse. No hay razón por qué determinar abandonar el camino, la carrera. Porque con ellos me has vivificado. Es la misma palabra. La palabra sana. En el Salmo 30, 1 al 3, encontramos también dice: te glorifico, oh Eterno, porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí. Oh Eterno Elohim mío, clamé a ti y me sanaste. Oh Eterno, arrebataste mi alma del Sheol cuando bajaba al sepulcro. Hiciste que volviera a vivir. Si la palabra del Todopoderoso lo resucitó, lo restauró, le dio vida, entonces él dice: jamás me olvidaré, nunca me olvidaré. No hay por qué abandonar, no hay por qué olvidar. Ahora dice el versículo 94: tuyo soy, sálvame, por cuanto he escudriñado tus preceptos. Tuyo soy, te pertenezco, en otras palabras, soy tuyo, de nadie más. No pienso ser de otra persona, de otro ser, de otro reino. No quiero pertenecer a nadie más que a ti. Sálvame, rescátame, por cuanto he escudriñado tus preceptos. No solamente él había visto la Torá, sino había analizado cada parte de la Escritura, cada parte de la enseñanza. Y por eso encontramos la clasificación que vemos desde el principio del Salmo 119. 8 palabras claves, porque así él concibió, así él percibió, mejor dicho, percibió la instrucción. El corazón que tiene hambre y sed va a encontrar una mina de bendiciones en cada párrafo. Y esperamos en el Todopoderoso, al culminar
los 22 párrafos del Salmo 119, tengamos una noción de lo que él tenía en su mente con relación a la Torá. Por cuanto he escudriñado tus preceptos, los había estudiado, los había analizado, había entendido, porque eso es muy importante. No solamente escudriñar, sino entender, comprender. Algunas veces nos ha pasado que leemos una enseñanza y parece que no tenemos ningún resumen en nuestra mente. Tenemos que volver otra vez a examinar, una vez, 2 veces, 3 veces, entonces empezamos a entender lo que se da a saber. Así entonces vemos que el personaje comprendió suficientemente la palabra y no quiso él solo beneficiarse de esa bendición, sino hacernos en 22 caracteres de Aleph Bet hebreo, darnos a conocer la palabra que él entendió. El versículo ahora 95 dice así: acéchame los malos para destruirme, pero yo consideraré tus testimonios. Ha llegado él a madurar en la concepción de que nadie puede arrebatarle de la bendición de la palabra. Puede que los enemigos, los malos, procuren día tras día quitarlo del camino, procurando cada día que él se desesperara, procurando cada día que él finalizara con la palabra del Todopoderoso. Pero eso fue ya una vida incapaz de los enemigos. Los enemigos no podían más vencerle. Y él dice, pero yo consideraré tus testimonios. Ahora nosotros como creyentes también tenemos un enemigo que se opone a nuestra vida en el camino del eterno. Y se conoce como Hasatán, el mentiroso, el usurpador. Nos acecha cada día, cada mañana. Pero ¿qué dice un escritor llamado Jacob, mal llamado Santiago? Su nombre verdadero es Jacob. Él nos invita a someternos al Todopoderoso. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. David tuvo enemigos físicos que lo acechaban, que buscaban ocasión para quitarle la oportunidad de la vida. Pero él se mantuvo firme a la palabra y el Eterno lo levantó, lo rescató. Nosotros tenemos también en el camino un enemigo. ¿Por qué? Porque
ese enemigo que fue derrotado en el cielo ha descendido a la tierra con gran ira. Y esto dice el libro de Revelaciones, Apocalipsis capítulo 12. Y quiero leer solamente unos versículos que dice, por tanto, 12:12, por tanto regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta es una de las razones por la cual nosotros como creyentes debemos mantenernos firmes en donde hemos creído. Mantenernos firmes en los testimonios del Eterno, en los mandamientos del Eterno, en las instrucciones del Eterno, en los misbots del Todopoderoso. Por eso Rab Shaul hacía referencia al respecto cuando dice en Efesios 6:10, por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura completa de Elohim para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de Shalom. Sobre todo tomad el escudo de la emuná, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Espero, hermanos, que usted pueda repasar este tema y que estemos constantemente aferrados a la palabra del Eterno, porque no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra el enemigo mismo del Padre, que se llama Hasatán. Eso es lo que podemos obtener en una referencia profética del Salmo 95. Ahora dice el Salmo 96, en toda perfección, dice, en toda perfección he visto límite, pero tu mandamiento es amplio en gran manera. El ser humano, por más que se perfecciona, está limitado. Por más que veamos los avances tecnológicos, podrá el hombre avanzar a través de los siglos, a través de los tiempos, y sin duda estamos empezando a ver ese cambio brutal, acelerado. Los que hemos vivido del
70, 80, 90, 2000, podemos ver todos estos cambios. Pero cada cambio ha venido a descartar lo pasado, desechando lo pasado. Siempre es lanzarse con la nueva tecnología. Pero el mandamiento del Eterno, la ciencia del Todopoderoso, la sabiduría del Eterno es amplio. El pensamiento del Todopoderoso es insondable. Y con esto quiero terminar. El libro a los Romanos, Romanos capítulo 11, versículo 33, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Elohim. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él, por él, en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Quién puede trascender los tiempos? ¿Quién puede regresar hacia atrás? ¿Quién puede ir hacia adelante? ¿Quién puede explorar todo el vasto universo? ¿Habrá una sabiduría? ¿Hay sabiduría humana que mida la exactitud de todas las cosas? Si no le es permitido por el Todopoderoso, si el Eterno no le permite al individuo, el individuo no puede desarrollar su capacidad. No podrá avanzar. Por lo tanto, el ser humano está limitado y el Todopoderoso es infinito. Que el Eterno sea con nosotros. Que el Eterno les bendiga a todos y a todas en esta semana. Y que usted pueda llenarse de la palabra del Eterno. Y no solamente pensar en satisfacer una de las necesidades que se llama hambre con el pan. Recordemos las palabras de Yeshua. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Que el Eterno provea bendiciones para todos. Shavuot Tov.